que estamos viendo un estudio del libro del Apocalipsis. Este libro que ha sido tan comentado, que ha sido tan usado para películas de Hollywood, para películas de terror, para películas de tragedias, incluso películas famosas se llaman Apocalipsis. Y popularmente Apocalipsis quiere, popularmente, no bíblicamente, popularmente, la gente lo asemeja a destrucción, ¿cierto? A destrucción, fin del mundo, acabóse. Esa Apocalipsis. Pero nosotros sabemos que bíblicamente Apocalipsis es revelación. Y lo que está diciendo en Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. Esta revelación es su palabra. La palabra es la revelación del Señor. La palabra es lo que Él ha revelado. Es el canon de los 66 libros bíblicos. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar. La semana pasada vimos, ¿se acuerdan? Una vista general de este libro, una estructura. Vimos la estructura del libro. Vimos que el Apocalipsis consta de una introducción, que es el capítulo 1, y luego 4 series de 7, y cada serie de 7, vale decir 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cada una de esas series está intervenida con un interludio. ¿Y qué es lo que es ese interludio? Ese interludio es un flashback, por decirlo así, que hace el Señor, y muestra lo glorioso que estamos viviendo la iglesia hoy, ayer, hoy y siempre. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, ese es el mensaje del Apocalipsis. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, no se preocupen, porque la iglesia está adorando a Dios en la eternidad, porque la iglesia que es sufriente aquí en la tierra es una iglesia triunfante, y hay esperanza. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Ese es el mensaje de Dios. Aleluya. Entonces, este mensaje es un mensaje que tiene que ser conocido y predicado por todos nosotros, y sacado ese estigma que tenemos del Apocalipsis, que nos da miedo leerlo porque decimos no entiendo nada, porque claro, no entendemos nada porque no entendemos los símbolos, todo lo queremos entender de acuerdo a nuestro tiempo, pero lo importante es que el Apocalipsis era perfectamente entendible para aquellos años, para los destinatarios del primer siglo. El libro del Apocalipsis era totalmente entendible. Para nosotros hoy día no. Si hoy día el apóstol Juan tuviera que escribir el Apocalipsis, nos hablaría de internet, nos hablaría de Facebook, nos hablaría de tantas cosas simbólicas que nosotros entenderíamos. Pero Juan en el primer siglo habló de trompetas, de copas, de sellos, habló de días, porque era el lenguaje que ellos usaban. Bien, voy a pedir a mi esposa que me ayude con el PowerPoint. Ahí vamos a tener un PowerPoint para que sea fácil de guiarnos. No está todo, solamente está lo importante, así que usted igual tome nota. Ok. Bien. Vamos con el Apocalipsis de Juan, una mirada bíblico-redentiva.
la exposición número 2 el día de hoy es el capítulo 1. Hoy día vamos a ver el capítulo 1. Hoy día vamos a entender el capítulo 1. Pero el capítulo 1 hay que entenderlo a la luz de toda la Biblia. ¿Ya? Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Eso es importante, lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea que no es aislado, sino que es parte de un todo, ¿cierto? Amén. Bien, vamos entonces. Bien. El libro, la introducción del capítulo 1, este libro, el libro del Apocalipsis es el culmine, es el último libro de la historia de la redención que empezó en Génesis y se fue desarrollada en 66 libros. Ahora, los libros de la Biblia, a mi entender, no están puestos por casualidad, no está puesto uno al lado del otro porque se le ocurrió, sino que están puestos por la providencia, por la divina entendimiento de Dios. Y todos los libros van teniendo una historia que contar y que termina en Apocalipsis. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Todos los 66 libros de la Biblia es la revelación de Jesucristo. Amén. Ahora, Cristo es el tema central de la Biblia. Cristo es el tema central de la Biblia. En este capítulo introductorio de Juan, del Apocalipsis, Juan presenta el autor y el tema de la carta. ¿Cuál es el autor? Jesucristo. Y el tema de la carta es la revelación de Jesucristo. Amén. Ahora es importante, hermanos, que tengamos en mente el bosquejo del libro que vimos la semana pasada y lo vamos a ver a continuación. Bosquejo del libro de Apocalipsis, visión general, tema la revelación de Jesucristo. El eslogan es el Cordero Vencedor. Ya, mi amor, puedes mostrarlo. Y vamos avanzando. Bien, el capítulo 1 nos habla de la introducción. El capítulo 2 y 3, la primera serie de los 7, de 7 que son las 7 iglesias. El capítulo 4 al capítulo 5 es el primer interludio o el primer flashback. Es el primer flashback donde Dios nos muestra su gloria. El capítulo 6 nos habla de la segunda serie de 7, que serían los 7 sellos, que ya más adelante lo voy a explicar qué es lo que son. ¿Ya? Después viene el capítulo 7, que es el segundo interludio, vale decir, es el segundo flashback que el Señor hace y nos muestra otra faceta que está sucediendo, que ha sucedido, que está sucediendo y sucederá en el cielo con la iglesia. ¿Ok? El capítulo 8 al 10 y del capítulo 11 al 15, 19 es la tercera serie de 7, que son las 7 trompetas. Estas 7 trompetas son 7 advertencias. Después viene el capítulo 10 del versículo 1 al 11, 14 y el capítulo 12 al 15, que es el tercer interludio, es decir, el tercer flashback que hace el Señor del cielo y nos va mostrando el Señor cómo su gloria está avanzando y avanza y avanzará. Eso es importante, hermanos, tomar en cuenta, ya que el libro del Apocalipsis es un libro esperanzador, pero nosotros nos encontramos cuando lo leemos por primera vez, lo encontramos como un libro enredado, un libro que nos angustia, que nos aflige, porque uno no entiende nada. Pero cuando uno va entendiendo que los capítulos están seccionados y va mostrando el Señor, claro, el Señor le muestra a Juan y le dice: Juan, mira, lo que está pasando es que va a haber persecución en la iglesia, que va a suceder esto, pero no te preocupes porque mira, esta es la realidad
de la eternidad es esta. Aleluya. Gloria a Dios. Después sigue el capítulo 16, donde nos muestra la cuarta serie de 7, que son las 7 copas, que son llamadas las copas de la ira, que hay 6 copas que ya están vertidas sobre la humanidad, que falta la 7ª, que es el juicio eterno. Y el capítulo 17 al 18 nos habla el cuarto interludio, y el cuarto interludio es nada más y nada menos que el juicio y la condenación del sistema babilónico, del sistema humanista, de la gran ramera, que está simbolizado por la gran ramera, por el hombre de pecado, etc. Y el capítulo 19 al 22 nos habla de la conclusión, y en la conclusión nos está hablando sobre, del capítulo 19 al 22, nos habla sobre cosas que van a venir. Del capítulo 2 al capítulo 19 son cosas que ya han sucedido y están sucediendo. Pero el capítulo 19 al 22 son cosas que sucederán. Entre ellos está el famoso versículo de Apocalipsis 20, del 1 al 5, que nos habla del famoso milenio. Ahora, ese milenio no crean que dice milenio. Le han llamado milenio los estudiosos porque simplemente habla de 1000 años. Y los 1000 años han sido interpretados de muchas formas, ¿cierto? Han sido interpretados literalmente, y si usted lo interpreta literalmente, está bien que lo interprete literalmente, pero nosotros que somos más bíblicos, no es que seamos más bíblicos, sino que queremos ser bíblicos, queremos entender, y entendemos que los 1000 años son un tiempo. Por ejemplo, como decíamos con mi hermano Jorge, la otra vez hablando, que Jorge nos decía, me decía, es como decir, ¿cuánto te falta por terminar tu carrera? Me faltan 1000 años. ¿Me entiendes? Me falta mucho tiempo. O sea, no 1000 años, pero mucho tiempo. Ahora, es mucho tiempo con un final. O sea, no es un tiempo eterno, sino que es tiempo con un final. Y los 1000 años, a eso se refiere. A eso se refiere más bien, más que ser 1000 años literales, que comienza y termina un periodo, es un periodo largo. Ahora, nosotros tenemos una visión de los 1000 años que empezaron en Génesis, que en Génesis iban a terminar con la segunda venida de Cristo, o con la venida del Mesías. Eso es lo que creemos nosotros. Yo sé que hay miradas que dicen que los 1000 años empiezan cuando Jesucristo venga, o que son los premilenialistas y los postmilenialistas, que antes de venir el Señor va a haber una edad de oro de la iglesia. Pero esos son otros temas. Bien, ahora vamos a ver esta mañana, lo que quiero ver, no los quiero enredar, quiero ver que veamos el primer capítulo de Apocalipsis. Amén. Hoy lo vamos a ver sin perder de vista el bosquejo de esta introducción. ¿Cuál es el bosquejo de la introducción? Es el siguiente. Primero, el prólogo, que va del 1 al 3. El segundo, el saludo de Juan y alabanza a Cristo, del versículo 1 del 4 al 8. Y la tercera, la presentación del autor del libro. Cristo es el juez, que va del 1, del versículo 8 al 20. Si usted le quiere tomar fotografías a eso, lo puede hacer, lo puede tomar apuntes, porque es como vamos a plantear hoy día este estudio. ¿Ya? Bien, nos vamos a ir entonces al prólogo.
Bien, en el versículo 1 vemos los destinatarios. En el versículo 1, por favor, vamos a tener abiertas nuestras Biblias. En el capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, comienza diciendo que es una carta de Jesucristo. ¿Para quién? ¿Para quién es esta revelación? Para manifestar ¿a quién? A sus siervos. ¿Y quiénes serían sus siervos? Sería la iglesia. Amén. Entonces podemos decir que esta es una carta de Jesucristo para la iglesia. Ahora, ¿cómo digo eso? Porque estoy diciendo eso porque en el versículo 11 dice que escriba lo que vea Juan y lo envía a las iglesias, a 7 iglesias del Asia Menor, que son iglesias reales, que son iglesias que existieron, pero son representativas de toda la iglesia. ¿Entiendes? Sí, son reales, existieron, pero son representativas de toda la iglesia universal. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice que es una carta de Cristo, hermanos, rompe toda visión mística, toda visión esotérica o simbólica del libro y nos pone en la perspectiva de un documento. Eso es la perspectiva de un documento. Nos habla del autor en esta primera sección y su carácter. Aquí, en el capítulo 1, lo que más se habla es de quién es Jesucristo, de su carácter. Si una persona quiere conocer acerca de Jesucristo, lo que dice Jesucristo de sí mismo, tiene que leer el capítulo 1 de Apocalipsis. Es importante que Apocalipsis dedica un gran porcentaje del libro para dedicarlo a su autor y también gran parte del libro a sus destinatarios. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el libro de Apocalipsis se dedica gran parte a Jesucristo y a los destinatarios, o sea, decir, a la iglesia. Gloria a Dios. Es claro que para nosotros el libro no se plantea como un libro esotérico, no es paranormal tampoco, ni un libro futurista, sino que es un libro narrativo, histórico y gramático. ¿Cuál es el tema? En el versículo 1, nos plantea el tema, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Resulta interesante notar que si bien Cristo es Dios, resulta interesante notar que si bien Cristo es Dios, el Padre es el autor, el Hijo es el mediador y el Espíritu Santo el ejecutor de la salvación. Esto es importante, hermanos. Es importante porque de entrada el Apocalipsis nos habla de la Trinidad. Ahora, yo tenía una discusión el día de miércoles con un personaje de acá y él me dijo, él de entrada me dijo, ¿quién es Dios? Ya esto, ¿usted cree en la Trinidad? Le dije sí. Y me dijo, pero la Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece. Entonces, yo solamente le creo a las personas que hablan lo que dice la Biblia. La Biblia no dice Trinidad, así que no le creo. Es un mentiroso, me dijo. Usted miente, usted engaña a la gente. Entonces, yo le dije, tiene razón, la Trinidad no aparece. Pero sí aparece el concepto de Trinidad. No, me dijo, no. Sí, ya quedamos claros, ya no me venda cosas que... Entonces, hay gente que ese tema lamentablemente lo ciega, pero hermanos, nosotros vemos en el Génesis capítulo 1, vemos la Trinidad, ¿cierto? Vemos a Dios, que está el Creador, vemos a Jesucristo, que está creando todas las cosas, y vemos al Espíritu Santo que se movía. Y aquí también, y en el Apocalipsis también, vemos a Dios, vemos a Jesucristo y al Espíritu que
le habla a Juan. Entonces es maravilloso eso. Amén. Ahora, el que no lo quiere ver, nunca lo va a ver. Veremos veremos la presencia de la Trinidad que está presente en todo el libro del Apocalipsis, hermano. Y aquí nos habla de los destinatarios, que es manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Sus siervos en la iglesia. ¿Y qué es lo que va a manifestar? Las cosas que deben suceder pronto. Ahora, frente a este tema, a las cosas que han de suceder pronto, también tenemos prejuicios y hay problemas, porque para muchos es literal. Es literal. Está diciendo que en el siglo I habían cosas que habían de suceder pronto y en el siglo XXI hay cosas que han de suceder pronto. O sea que hay cosas que no se han cumplido, que se tienen que cumplir. Eso es lo que piensa la mayoría. Pero mis hermanos, cuando nosotros vemos una vista histórico-redentiva gramatical, histórico, me refiero al contexto histórico, redentivo, me refiero al tema de la Biblia, que es la redención, y gramático es que veo el estudio de las palabras en su contexto original. Eso me arroja lo siguiente, me arroja que esa frase, las cosas que deben suceder pronto en el tiempo de Juan, no son las cosas que han de suceder pronto en nuestro tiempo. Las cosas que han de suceder pronto en el tiempo de Juan, para nosotros ya sucedieron. La mayoría. ¿Me entiende? Ahora, si usted tiene una visión de futurista de la Biblia, está bien, pero nosotros queremos tener una visión bíblica. Entonces, de acuerdo al contexto histórico, nos dice que las cosas que han de suceder pronto, claro, en el futuro de Juan iban a suceder pronto, pero en nuestra época ya sucedieron. ¿Me sigue, no? Ok, bien, seguimos con la letra B. Juan es la persona que da testimonio jurídico de estas tres cosas. Vamos al versículo 2, por favor. Dice que han dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Aquí hay tres cosas de las cuales da testimonio Juan. Hay tres cosas. La primera es, La primera es el testimonio de la palabra de Dios. El testimonio de la palabra de Dios. Ahora, Juan, hermanos, es un testigo. La palabra testigo viene de la palabra griega martureo, y la palabra griega martureo no significa en el original un mártir como alguien que vivió y que murió por el Señor, por ejemplo, sino que significa, la palabra martureo significa testigo legal. Y Juan es un testigo legal, es un testigo que vio jurídicamente estos hechos. Entonces él, como testigo legal, está dando pruebas legales de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo y de su propia experiencia, porque dice el testimonio de la palabra de Dios, que es legal, que la palabra de Dios son las Escrituras, que hasta ese entonces era el Antiguo Testamento, el testimonio de Jesucristo, que no estaba escrito el testimonio de Jesucristo, sino que el testimonio de Jesucristo estaba en sus corazones porque ellos habían escuchado la palabra de Jesucristo. Esto es importante, hermanos. Es importante saber que Jesucristo, que Juan y la iglesia primera no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Entonces, como no lo tenía, cuando hablaban de
la palabra de Dios se referían a la Escritura, se referían al Antiguo Testamento, que es lo que nos enseñó el hermano Pastor Rodrigo, ¿cierto? Pero ese testimonio de Jesucristo no se refiere a que Jesucristo contó ese testimonio, que Jesucristo contó cómo era antes, cómo conoció al Señor. No se refiere a eso, sino se refiere a la palabra de Jesucristo, que era el testimonio de la redención, que era el testimonio que ellos sabían, que los discípulos contaban que había hecho Jesús, que había dicho, que había enseñado Jesús. ¿Me entiende? Y tercero, que es muy importante, que es la experiencia que Juan había tenido. Juan dice en su carta, en primera de Juan, lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Y es lo mismo que dice aquí. Dice, y de todas las cosas que ha visto, ¿quién? Juan. O sea, Juan era un triple testigo. Era un testigo de la palabra de Dios, o sea, de la Escritura, que hasta ese entonces era el Antiguo Testamento, o sea, está diciendo que todo se había cumplido. Número 2, es un testigo de Jesucristo, de la palabra que dijo Jesús se cumplió, gloria a Dios. Y tercero, la experiencia que había vivido Juan lo evidenciaba o le ayudaba. Amén. Bien, tercero. Letra C del primer punto, el prólogo. La bienaventuranza. En el versículo 1:3, si ustedes me ayudan, versículo 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas. Gloria a Dios. Amén. Bienaventurados. Ahora, esta bienaventuranza, hermanos, cuando la Biblia habla de bienaventuranzas, cuando se acuerdan que el año pasado, más o menos por esta fecha, empecé yo a enseñar el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Y hablamos de las bienaventuranzas y dijimos que las bienaventuranzas son regalos de Dios. No son cosas que nosotros tengamos que hacer para ser bienaventurados, sino que son más bien regalos de Dios para nosotros. Entonces, este regalo que Dios nos da nos hace bienaventurados. La salvación, por ejemplo, es un regalo. Aleluya. Entonces la salvación nos hace bienaventuranzas. Se dice que la palabra bienaventuranza significa doblemente feliz. Por ejemplo, entonces seríamos doblemente felices. Ahora, somos felices ¿por qué? Y aquí lo dice en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado ¿quién? El que lee. El que lee. Yo pregunto, ¿no le gusta leer la Escritura? Léala, porque hay una bienaventuranza para usted. Al principio va a ser tedioso, pero después lo va a agarrar el Espíritu. Y después no va a soltar la Escritura. Dice, bienaventurado el que lee. Número 1. Número 2, los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, ¿qué profecía se refiere? ¿A la profecía de tal pastor, de tal predicador? Se refiere a esta profecía, a la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? La Biblia. Dice, oye las palabras de esta profecía. Y tercero, o sea, nos está hablando de leer, que hay una bienaventuranza en leer, en oír, y tercero, que es muy importante, obedecer, que es guardar las cosas en ella escritas. Ahora nos está hablando de obediencia. Guardar las cosas. ¿A qué se refiere guardar? Con guardar, a obedecer. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, el Señor, a través de Juan, nos está diciendo que somos bienaventurados, los salvos, somos bienaventurados los que prestamos atención a este Apocalipsis. Para mí sería muy beneficioso que usted no pase por alto más Apocalipsis, sino que ahora empiece a leerlo y a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro de esperanza. Aleluya. Y es un libro que de primera, en el versículo 3, les da una bienaventuranza. Dice, bienaventurados, bienaventurados. Gloria a Dios. El que lee, los que oyen las palabras y los que obedecen, los que guardan las cosas que de ella están escritas. Y dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, esa palabra, el tiempo está cerca, es una palabra que, a diferencia de lo que dije yo, que habían sucedido cosas que ya para Juan estaban por suceder, que ya sucedieron para nosotros, pero ese tiempo está cerca, es escatológico, es algo futurista, es futuro eso. Nosotros tenemos que ver la Biblia como lo que dice. Entonces, el tiempo está cerca se refiere al kairos, no se refiere al cronos, sino el tiempo está cerca. ¿Y a qué tiempo se refiere? Al tiempo de su venida. Amén. Es el tiempo de su venida. El tiempo de la venida de Cristo y el juicio final. La iglesia, hermanos, tiene que vivir con conciencia de la venida del Señor. Aleluya. Es lo que dice Pablo, le dice a los corintios, le dice Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Bien, ahí con eso vimos el prólogo. Quedó más o menos claro. Ahora vamos a la segunda, que es el saludo de Juan y la alabanza a Cristo, que es o va del versículo 4 al versículo 8. Y la tengo dividida en 4 secciones. La primera sección es la letra A de este segundo punto y dice, Juan saluda a la iglesia universal simbolizada en las 7 iglesias del Asia Menor. Aquí esto es importante entenderlo así. Juan a las 7 iglesias dice que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí nos arroja información Juan, una información revelada. Amén. Una información que es inconmensurable. Nos dice, primero nos dice a las 7 iglesias. Ahora las 7 iglesias es se refiere a las 7 iglesias que vamos a ver en la primera serie de 7. El capítulo 2 al capítulo 3 salen las 7 iglesias, ¿cierto? Las 7 iglesias. Y a esa iglesia se refiere. Pero se está refiriendo simbólicamente a la iglesia en su totalidad. Ahora, no creemos que sea un buen entendimiento poner a cada iglesia en un periodo de la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada que hay quienes dicen que las 7 iglesias simbólicamente representan los 7 periodos de la iglesia? Y ahora nos correspondería la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, dice el Señor, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, está hablando de una iglesia
apóstata, por decirlo de alguna forma. Pero nosotros no tenemos esa interpretación de las Escrituras. Nosotros no lo interpretamos como siete áreas de la iglesia, no, sino lo vemos como la totalidad de la iglesia. Y cuando uno lo ve así, le hace sentido toda la Escritura, le hace sentido desde Génesis y hasta Apocalipsis. Y el versículo 1 del 11, el versículo 1 del 11 al 11b nos dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A qué iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, él dice, el Señor, Jesús le dice a Juan, le dice: escribe en un libro lo que ves. Gloria a Dios. Escribe en un libro, toma tinta, sé un periodista y toma apuntes. Es el mandato específico a Juan. Le dice que ni una cosa más ni una cosa menos, sino que todo lo que observe como un periodista que anota los hechos. ¿Me entiende, no? Como alguien que ve y está, ok, esto pasó, esto sucedió, esto. Bien. Después vamos a la parte B, que es el saludo apostólico. Que este saludo apostólico coloca a Juan como un apóstol. Para muchos que dicen que Juan, el de esta carta, no es un apóstol porque no dice apóstol Juan, ¿cierto? No dice apóstol Juan. Queda en evidencia por su saludo apostólico. ¿Y cuál es el saludo apostólico de los apóstoles? Gracia y paz, ¿cierto? Gracia y paz. Y él no es menor y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Gloria a Dios. Ahora, no es un afán de nuestro estudio defender la autoría de Juan, pero diremos que es el mismo Juan el Amado que escribió el Evangelio, y es el mismo anciano que aparece en la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y quien escribió el Evangelio y las 3 epístolas. Él es el autor de Apocalipsis, es lo que creemos. Ahora, esta gracia y paz, ¿de quién proviene? Proviene del Padre, proviene de Dios el Padre, del que es, el que era y el que ha de venir. Proviene del Espíritu Santo. ¿Por qué digo del Espíritu Santo? Porque dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus es una forma de decir el Espíritu Santo. Isaías 11, capítulo 1, si usted lo ve rápidamente, vaya conmigo rápidamente, nos dice, nos arroja ahí lo que dice acerca del Espíritu Santo. Nos dice, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus plantea ahí? 7, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos espíritus está hablando Juan en el Apocalipsis? 7. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. De la plenitud del Espíritu. Entonces, es importante, hermanos, entender esto a la luz de la teología bíblica. O sea, teología bíblica yo me estoy refiriendo a la luz de lo que dice la Biblia en otros pasajes, ¿me entienden? Por ejemplo, si yo digo que son 7 espíritus, que son 7 ángeles, por ejemplo, que hay muchos que dicen que son 7 ángeles. Yo digo, ¿esos 7 ángeles dónde están? ¿Aparecen en otro pasaje de la Biblia? No aparecen.
pero 7 espíritus se aparecen en Isaías 11 y en otros pasajes también. Ahora, no es mi afán poder decir cuáles son esos espíritus, pero es hablar que es el Espíritu Santo. O sea que, nuevamente, en el capítulo 1, verso 4, ¿a quién nos encontramos? A la Trinidad. La Trinidad que no se encuentra en la Biblia, pero está presente. Amén. Bien. Ahora dice en el versículo 4, versículo 4, letra C, dice, en el 5 dice, y de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que es importante, hermanos? Es importante darse cuenta de algo. Darse cuenta de que la gracia y la paz, ¿de quién vienen? Vienen de Dios. De Dios Padre. Porque aquí hace la diferencia. Dios Padre, dice, Dios Padre es el que existe, el que era y el que ha de venir. Dios Padre ha de venir. Ahora, después dice de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo, y en número 3, en el versículo 5, ¿de quién habla? De Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, no está haciendo un énfasis y diciendo el que ha de venir, el que era, es Jesucristo, no, sino que es Dios. Y después habla ciertamente de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Habla de 3 atributos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora, estos atributos, hermanos, y aquí empieza a ponerse interesante, por lo menos para mí, no sé si estará muy aburrido, pero es interesante porque aquí empezamos a tejer la escritura, a tejerla con otros pasajes. En Romanos capítulo 8, vaya rápidamente, Romanos capítulo 8, no lo tengo en el PowerPoint, pero Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, dice así. Rodrigo, ¿puedes leerlo? Por favor. Aquí está el micrófono. 29 y 30. Versículo 29 y 30. Amén. Romanos 8, versículo 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gracias, hermano Pastor Rodrigo. Bien, ahora nosotros hemos leído aquí lo que en teología reformada se conoce como el ordo salutis o el orden de la salvación, ¿cierto? Que nos dice que a los que conoció, a estos predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y también lo glorificó. Este pasaje tiene cumplimiento en Apocalipsis 1, versículo 5. Miren,
Y aquí está lo hermoso de la Escritura. Dice, versículo 5, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. La parte B del versículo dice, al que nos amó. ¿De qué está hablando ahí? De la predestinación y el llamado. Al que nos amó antes de la fundación del mundo, predestinación. Y llamado, que nos amó porque nos hizo el llamado a ser de Él. Es un acto de amor. Amén. Gloria a Dios. Segundo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿cierto? Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A qué se refiere? A la justificación. Fuimos justificados. ¿Por qué fuimos justificados? Por su sangre, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Y tercero, dice en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿De qué es lo que nos habla? De la glorificación. De la glorificación. ¿Qué es lo que es la glorificación? Es lo que seremos en el futuro con el Señor. Ahora, lo importante es esto, hermanos, es que seremos glorificados, pero ya somos glorificados. Y eso habla del siguiente, el siguiente eslogan que usamos nosotros, el ya, pero todavía no. O sea, que el ya somos glorificados, pero todavía no somos glorificados. Ya somos salvos, pero todavía no somos salvos. Que cada día tenemos que vivir nuestra salvación. Cada día debemos vivir nuestra santificación. Cada día, pero ya somos. O sea que si hoy día tu corazón deja de latir por ese motivo, nosotros somos glorificados. Amén. Eso yo lo creo firmemente porque la palabra de Dios lo dice. Amén. No es que estamos esperando que sucedan cosas en el cosmos para que seamos glorificados. No, somos glorificados ya, pero estamos esperando el tiempo de Dios. Amén. Eso es importante, mis hermanos. Letra C. Juan establece aquí cuál es el fin, el propósito de la encarnación de Cristo y nuestra redención. Ahí. Juan establece aquí cuál es el fin, cuál es el propósito de la encarnación de Cristo y nuestra redención. ¿Qué es importante eso? ¿Cuál es el propósito de que Cristo se hubiese encarnado? ¿Cuál es el propósito que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hubiese hecho hombre? ¿Cuál es? Y dice el verso 6, letra B, dice, el verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, que esa es la parte A, que nos habla de la glorificación, pero la parte B nos dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando del propósito de la encarnación. ¿Cuál es el propósito de la encarnación? El que nosotros vivamos para la gloria de Dios. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Como dice el Catecismo Mayor de Westminster, dice, ¿cuál es el principal y el más noble fin del hombre? Ahí me faltó noble fin. Pues noble nomás. Fin del hombre, ¿cuál es? El fin principal y más noble, o sea, principal y más noble, perdón, del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gloria a Dios, nosotros creemos eso. Es parte de nuestra confesión de fe. Nosotros decimos, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios. O sea que Cristo Jesús cumplió el propósito de la redención para que nosotros le glorifiquemos. Le demos la gloria y vivamos para su gloria.
Aleluya. Gloria a Dios. Letra D. Juan evidencia el final de este libro al decir, Juan está diciendo aquí cuál es el final de lo que ya va, cuál es el final del capítulo 22. Está en el capítulo 1, pero él se adelanta y dice, les voy a decir cuál es el final para que no se pierdan. Porque son muchas cosas las que voy a hablar que son enredosas, pero les voy a poner aquí esto para que no se pierdan, ¿ya? Y nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Yo la verdad es que no sé si estaré vivo para ese acontecimiento, pero lo que sí sé es que si no vivo, el Señor me resucitará. Aleluya. Ahora Juan aquí sí da una mirada futurista al decir figuradamente que los enemigos de Jesús, los que traspasaron a Jesús y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Mira, aquí dice, el verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí Juan está hablando escatológicamente, futuristamente, de lo que va a suceder. Sin duda va a suceder esto, que los enemigos de Dios van a ser puestos debajo de sus pies. Ahora, Juan hace una mirada a la profecía de Zacarías, donde Zacarías escribió en el capítulo 11:10, que dice lo siguiente: derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y oración. Aleluya. ¿Qué es lo que derramará sobre nosotros? Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta palabra tiene cumplimiento en la venida del Señor. Ahora, yo por mucho tiempo prediqué acerca del espíritu de gracia y de oración y lo hablaba como algo que ya había venido. Pero la verdad es que estudiando este pasaje bien a fondo, me di cuenta que es una palabra que está por cumplirse. Ahora, sí, el Señor derrama espíritu de gracia y de oración, pero aquí específicamente está hablando que va a ser tan duro ese momento que el Señor va a derramar espíritu de gracia y de oración. Porque para mantenerse vivo. Entonces el Señor va a derramar espíritu de gracia y oración. Amén. Eso habla Zacarías 11:10. Mateo 24:30 también hay otra versículo ahí. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Sin duda que la referencia de Juan el apóstol que hace aquí, hace de la venida del Señor la venida única y definitiva. Esas palabras son importantes. La venida única y definitiva, no dos venidas, sino una. Donde todo ojo le verá, y la humanidad que lo rechazó y entregó a la muerte se lamentará, pero ya no habrá espacio para arrepentimiento. Hermanos, cuando venga el Señor, ya no habrá espacio para arrepentirse. Este es día de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos con la segunda parte, que es la presentación, con la tercera parte, que es la presentación del autor del libro, Cristo el Juez.
Esta sección Jesús presenta su carácter y su oficio legal en la historia de redención. Esto es importantísimo, hermanos. Es importantísimo porque aquí Jesús empieza a manifestar quién es Él en realidad. Él se encarnó y vino como un cordero, ¿cierto? Pero este cordero en realidad es un juez. Es un juez. Y aquí empieza a declarar su oficio legal. Ahora, esta sección empieza con un dato autobiográfico del Señor. Jesús dice de él mismo, dice que, versículo 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. Eso dice Jesús de él. Yo soy el alfa y la omega, el que siempre estuve, el que estuve en el Génesis y el que estoy ahora en el Apocalipsis. Siempre. Gloria a Dios. Soy de quien habla Colosenses capítulo 1, verso 15. Amén. Que es el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas que hay en la tierra, todo lo que ha sido hecho. Y por él fue hecho. Todas las cosas en él subsisten, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces es muy importante saber que el autor no es Juan. Este libro lo escribió Juan, pero el autor no es Juan. ¿Quién es el autor? Jesús. Aleluya. Sino Jesús. Jesús es la historia, el Señor de la historia. Ahora, yo estoy diciendo que Jesús es el Señor de la historia. ¿Por qué? Porque dice esto. Verso 8 dice el Señor, el que es y era y ha de venir. Nos está hablando del presente. Nos está hablando del presente al decirnos el que es. Nos está hablando del pasado al decir de que Jesús es el que era. Nos está hablando del futuro al decir que es el que ha de venir. O sea, Jesús es el Señor de la historia. La historia se divide en pasado, presente y en futuro, ¿cierto? Esa es nuestra historia. Dios, Jesús, es el Señor de la historia. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y hay algo hermoso aquí que nos dice el que es y era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabe que yo anoche cuando revisaba los apuntes me venía la siguiente palabra? Él siempre ha estado como el Todopoderoso. Él fue el Todopoderoso al inicio, ha sido el poderoso en el medio, y ha sido poderoso ahora, y ha sido poderoso, todopoderoso, perdón, al final. Gloria a Dios. El Señor no ha guateado, como decimos los chilenos, no sé si entiende esa palabra. Amén. No ha bajado, ha sido el todopoderoso. Aleluya. La letra B dice que Juan se hace participante de la tribulación de la iglesia. Esto aparece del versículo 9 al 12 y esto es importantísimo. Bueno, todo es importante, hermano. Es importante. Dice, yo Juan, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, dice, copartícipe. O sea que él está participando con ellos. ¿De qué? Vuestro en la tribulación en el reino. Yo marqué con rojo esas palabras. Por algo, tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y comienza a contar su testimonio. Dice, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Es lo mismo que habla el versículo 3, ¿se acuerdan? Que Juan es el testigo de las palabras de Dios, es el testigo del testimonio de Jesucristo de lo que ha visto. Entonces, eso es importantísimo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Del testimonio de qué? De las palabras de Jesucristo que todavía no estaban escritas, todavía el Nuevo Testamento era una tradición oral por ahora. Amén. Ok. Ahora lo dice la tribulación en el reino. Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino. ¿Por qué es importante hablar de esto? Para que no nos asustemos de que pasamos tribulación. Los cristianos vamos a pasar tribulación. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y enseñándoles que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primero, esta palabra dice de confirmar los ánimos de los discípulos. Confirmar los ánimos, ¿por qué? Porque los ánimos habían decaído. Nuestros ánimos, hermanos, decaen. Somos seres humanos, decaen. Pero el Señor los confirma por medio de su palabra. Aleluya. Y si tú estás decaído, levántate en el nombre del Señor. Número 2, exhortándoles que permanezcan en la fe. Que permanezcan en la fe y enseñándoles que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, se habla de una gran tribulación. En lo personal, yo sé que la gran tribulación, la mayoría de los cristianos dicen que es un periodo de 3,5 o de 7 años que ha de venir al mundo y que la iglesia será raptada, ¿cierto? Ok, yo no creo eso. Yo soy categórico, no lo creo porque la Biblia no me habla de eso, sino que la Biblia lo que plantea es de que la tribulación es necesaria que exista. La tribulación es necesaria que exista. No es un periodo. Ahora usted me dirá, pero Jesús habló de Mateo 24 de la gran tribulación y que no pasaría esta generación. Sí, esa tribulación ya fue en el año 70 después de Cristo. Cuando, ayúdame, Jorgito, cuando Jerusalén fue destruida, eso, se me olvidó, cuando fue Jerusalén destruida. Entonces, y él habla de esta generación, se refiere a que su generación vería eso, vale decir, en 30, 40 años más. Y fue exactamente lo que sucedió. Entonces, nosotros nos atrevemos a decir que la tribulación no es que no tengamos tribulación. Lo que pasa es que en la tribulación estamos en la tribulación. Ahora la tribulación va a ir agrandándose. Y en Apocalipsis 20 dice que Satanás está atado y que Satanás será suelto por un tiempo. Y ese tiempo será un tiempo de gran tribulación, pero será poco tiempo porque ahí viene el Señor con su segunda venida. Amén. Primera venida, sí. Aprendimos. Sí, primera venida. ¿Por qué Claudio me dijo primera venida, pastor? Porque la Biblia no habla de segunda venida. Lo que dice segunda venida son los subtítulos. Si usted dice segunda venida, subtítulos, pero la palabra de Dios no habla de segunda venida, habla de la venida del Señor. Porque la primera venida, entre comillas, fue la encarnación de Cristo, ¿cierto? Pero la venida en gloria y majestad y como juez y como rey será su venida. Entonces, está bien, gracias. Gloria a Dios. Bien, hay otros versículos, Romanos 5:3, 2 Corintios 1:4, pero lo vamos a pasar por alto. Ok. Todos los seres humanos sufrimos por consecuencia del pecado. Hermanos,
Esa es la tribulación más grande. La tribulación más grande es su sufrimiento por causa del pecado. Génesis 3, 17 al 18. Pero a los cristianos se les brinda la oportunidad de, ¿qué cosa? De padecer tribulaciones por causa de Cristo. Amén. Ahora, ¿para qué? Para formar carácter, para aprender a ser mansos y humildes de corazón y hallar descanso para nuestras almas. Gloria a Dios. Segundo, la paciencia y perseverancia de Jesucristo. Dice Juan 9, dice Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahora, esta es una exhortación práctica en medio de las persecuciones y de las tentaciones, hermano. A través de todo Apocalipsis se extiende esta invitación a perseverar, a tener paciencia y a permanecer en la fe. Gloria a Dios. Un cristiano tiene que aprender a perseverar, permanecer en la fe a pesar de todo, hermano. A pesar de tener casa, no tener casa, tener esposa, no tener. Aprende de Job. Dice Santiago 5, dice, aprended de la paciencia de Job. Gloria a Dios. A través de todo Apocalipsis se extiende la invitación a perseverar. Gloria a Dios. Aquí hay pasajes bíblicos que yo solamente los voy a nombrar para anotarlos, pero usted los va a leer en casa, ¿ya? Apocalipsis 2:3 habla de perseverar en la paciencia. Apocalipsis 2:19. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 14:12, no se preocupe que yo les voy a mandar el PowerPoint. ¿Ya? Pero igual trabaje. No, voy a tirar el cuaderno. Bueno, pero los hermanos que están en Facebook no van a tener la oportunidad, a menos que vengan a la iglesia. O a menos que escriban un correo. El Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 18:4, perdón, el 20:4, el 22:7 y el 22:11. Estos versículos nos hablan de la paciencia, del permanecer, del ser perseverantes. O sea, estamos demostrando con estos versículos que aparecen toda el Apocalipsis. Persevera, paciente, aguanta. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Letra C. Presenta al autor del libro, a Jesús, y una descripción simbólica de él. El versículo 1:5 dice, Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Gloria a Dios. En estos textos, Juan describe al Señor Jesucristo. En el versículo 17 al 18, habla del carácter de Jesús. Por favor. Siga. Esto. Habla del carácter de Jesús. Siga. No dice que es el primero y el último. El que vivo y estuvo muerto. Lo impresionante es que Jesús está hablando de él. Jesús está diciendo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto y que vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor, aleluya. Nuestro Señor no es un aparecido. Gloria a Dios. Es extraordinario que en Apocalipsis Cristo el Señor habla abiertamente de quien Él es. Es el alfa y el omega, el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive por siempre, quien tiene la llave, el que
¿Qué es lo que quiere decir? Que tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Gloria a Dios. Amén. Letra D. El encargo de Jesús a Juan. Versículo 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En esta descripción Jesús le da a Juan el estilo de la narración que debe hacer. Le dice: ¿sabes, Juanito? ¿Cómo tienes que escribir esto? Te doy el estilo. Las cosas que has visto se refieren al pasado. Las cosas que son se refieren al presente. Y las cosas que han de ser después de estas se refieren al futuro. O sea que es un estilo histórico redentivo. Amén. Es como está escrito este libro. El estilo histórico redentivo. Estílico, no sé qué será, estílico. Amén. Y por fin, hermanos, el último versículo 1 al 20. 1:20. La explicación de los misterios de Jesús. Y Jesús dice que hay dos misterios. Pero son misterios revelados por Jesús. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en tu diestra. Perdón, visto en mi diestra. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Número 1, las 7 estrellas son, ¿qué dice? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Al igual que las parábolas, Jesús también le enseña a Juan. Y le dice: calmado. Recién me di cuenta de tu apellido. No, decía calmado. No te apures, no te asosiegues mucho, Juanito, le dice Jesús. Le dice: yo te voy a dar la interpretación de esto. Porque son muchos los que van a decir cualquier cosa. Pero es la interpretación, para que no haya equivocación. Primero, las 7 estrellas son los ángeles. Ahora, estos ángeles no son espíritus ministradores que hablan en Hebreo 1:7. No habla de ángeles al lado, de personajes que nos ayudan. No habla de eso, sino son los mensajeros. La palabra que usa en griego es angelos. Y angelos en mensajeros. En otras palabras, traduciéndolo, son los portadores de la palabra de Dios. O sea, los ancianos, presbíteros, obispos o pastores, que es lo mismo. ¿Ok? O sea, está hablando de los que ministran la palabra de Dios. Los pastores de cada iglesia local. Por eso es importante, hermanos. Es de gran importancia que sean los pastores que reciban la administración por parte del Señor, para que edifiquen, exhorten y consuelen al pueblo de Dios, como dice 1 Corintios 4:13. Ahora, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es necesario destacar que los candeleros pueden ser o no, puede ser la menorá. La menorá, ustedes saben que es el candelabro que estaba en el lugar santo. Este es el candelero que lleva las 7 luces y que representa al Espíritu Santo en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento. Jesús es la luz del mundo, aleluya, Juan 8:12, y sus seguidores son luminares, como enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, aleluya. Que se simbolice, hermanos, a toda la iglesia con la luz, nos está diciendo que todo lo que no es iglesia está en tinieblas.
Eso es importante, hermanos, que todo lo que no es iglesia está en tinieblas. Un club deportivo, un club social, un club de amigos, está en tinieblas si no es parte de la iglesia de Jesucristo. Y vemos en el libro que de Apocalipsis que las tinieblas parecen triunfar, hermano. Pero al final Jesús, el Cordero vencedor, y su iglesia serán vencedores. Aleluya. Eso está escrito. Conclusión, hermanos, por fin. Gloria a Dios. La redacción de Apocalipsis es un libro histórico que está escrito en un lenguaje lleno de símbolos y de un significado que era claro para los destinatarios, no para nosotros. Es como si un periodista tomara testimonio de lo que ve y se publica en los códigos que han de entender sus destinatarios. El Apocalipsis no se ha de interpretar libremente porque se forzará al documento a decir cosas que no dice, como lo han hecho muchos conocidos teólogos y líderes de la iglesia. El capítulo 1, en la introducción, donde en forma principal nos habla del autor del libro, ¿de quién? De Jesucristo. Apocalipsis es un libro de Jesucristo para su iglesia. Al igual que Génesis y los 66 libros, Juan relata lo que él ha visto y oído, es una narración histórica. Este capítulo es importante porque se le da un rol a Juan como escribiente o, por decirlo, como secretario de Jesús. Es importante porque habla de su carácter. Testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, el alfa, la omega, el todopoderoso, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Todo eso habla del carácter de Jesús. Aleluya. Es importante porque Jesús mismo interpreta el misterio de las 7 estrellas. Son los ángeles, que son los portavoces, los hermanos mayores de cada congregación. Y el misterio de los 7 candeleros, las 7 iglesias, que es la totalidad de la iglesia, que es la iglesia triunfante. En conclusión, esta introducción nos prepara para recibir la revelación de Jesucristo a su iglesia y a no perder el enfoque de ella. Sin duda que hay persecución, que hay muerte, hay hostilidad en el mundo hacia la iglesia. Pero la iglesia triunfará porque Cristo ha vencido. Está el libro de Cristo. Este es el libro de Cristo para que aguante la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Gloria a Dios. Este es el libro de Cristo para la iglesia. Pongámonos de pie, mis hermanos. Gloria al Señor. Contemplemos el cuadro. Contemplemos el cuadro final. Gloria a Dios. El triunfo final. La venida del Señor. Ya somos glorificados. Ya somos salvos. Pero cada día tenemos que vivir esta salvación. Y ahí se ocupan las palabras de Hebreo 2, que dice ocupar la salvación con temor y con temblor. Ocupado de vuestra salvación con temor y con temblor. No en el sentido de que hay que cuidar la salvación para no perderla, sino en el sentido de que hay que cuidar la salvación día a día, porque día a día se va acercando el final. Gloria a Dios. Cada día está más cerca. Gloria a Dios. Mañana estaré más cerca. Un año más estaré más cerca del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Rey está volviendo. El Rey está volviendo. El Rey está volviendo. Gloria a Dios. ¿Tú crees que el Rey está volviendo? Proclámalo entonces. Levanta tu voz, proclámalo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra que nos has hablado hoy día, Señor, este estudio de introducción del
Apocalipsis del capítulo 1. Gracias, Señor, porque hemos quedado claros. Y Señor, y si no quedamos claros, Señor, ayúdanos a sacarnos las dudas. Señor, a poder conversar con los pastores, con los ancianos, con los diáconos, los hermanos, y poder sacarnos las dudas, Señor. Pero, Señor, gracias porque este libro tú lo estás abriendo a nosotros. Gracias porque lo estamos viendo como un libro de Dios, un libro tuyo, importante, no como un libro esotérico, no como un libro futurista, no como un libro con un lenguaje imposible de leer, sino como el libro de Dios, como el más importante libro de todos los libros, que es tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Ábrenos el entendimiento. Ábrenos el entendimiento, que podamos entender y que podamos creer que Jesucristo es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Aleluya. Aleluya, que es el que era, el que has y el que ha de venir, que es el Todopoderoso. Gloria a Dios. El ser que vivo y estuve muerto, que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Alabe al Señor. Ese es nuestro Dios. Alabado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.